No desconfío de ti porque seas mujer, desconfío de ti porque no eres tan lista como crees. Esa línea no es un insulto, es una autopsia. Hay una escena en la tercera temporada de Juego de Tronos que la mayoría de la gente recuerda como una pelea entre padre e hija. Están equivocados. Lo que ocurre en esa habitación es otra cosa completamente distinta. Es un diagnóstico clínico. Tywin Lannister no está discutiendo con Cersei, la está examinando. Está evaluando cada argumento que ella presenta como si fuera evidencia en un juicio. Y lo que encuentra no le gusta en absoluto. Para entender por qué esa escena es tan demoledora, primero hay que entender qué cree Cersei sobre sí misma. Y más importante aún, ¿por qué lleva tanto tiempo creyéndolo? Cersei Lannister lleva décadas construyendo una narrativa interna muy específica. Ella es la verdadera mente detrás de la casa, la más fría, la más calculadora, la que de verdad entiende el juego, mientras todos los demás simplemente reaccionan. Si no gobierna, no es por falta de capacidad, sino por culpa de un sistema que sistemáticamente prefiere a hombres mediocres antes que a mujeres brillantes. Esa historia le ha funcionado durante años. Y lo más peligroso de una mentira cómoda es que, cuando nadie la cuestiona, termina sintiéndose como verdad. Nadie en su círculo inmediato tiene ni los argumentos ni el poder para contradecirla. Sus consejeros le temen, sus amantes la adulan, sus enemigos la subestiman. Cada una de esas dinámicas, paradójicamente, alimenta su convicción de que tiene razón. Nadie, excepto su padre. Cuando Cersei entra a la habitación donde trabaja Tywin, el contexto político ya habla por ella antes de que abra la boca. Está perdiendo terreno en todos los frentes simultáneamente, Joffrey se le escapa de las manos, gracias a la influencia creciente de Margaery Tyrell, el control efectivo del gobierno lo ejerce su propio padre desde que llegó como mano del rey. Y Jaime está capturado en el norte. No entra desde una posición de fuerza. Entra desde el miedo, aunque lo disfraza de autoridad. Busca dos cosas que rara vez funcionan bien juntas: reconocimiento y poder. Quiere que su padre la vea como una igual. Quiere que le devuelva algo del control que siente que le ha sido arrebatado. Tywin ni levanta la vista. Sigue escribiendo. La deja parada en medio de la habitación. Para cualquiera que no conozca a Tywin, podría parecer un descuido, una distracción. No lo es. Es un movimiento deliberado, milimétrico. El mensaje es invisible pero perfectamente legible para quien sabe leer el poder. Tu tiempo no tiene el mismo valor que el mío. Tú esperas. Yo decido cuándo empezamos. Antes de que Cersei pronuncie una sola sílaba, ya ha perdido el primer asalto sin saberlo. Cuando por fin habla, elige a Jaime como tema de apertura. Táctica comprensible en apariencia. Es un interés que comparten, una preocupación que debería unirlos. Pero la forma en que construye la pregunta lo arruina todo desde el principio. Pregunta si están haciendo todo lo posible para recuperarlo. Una pregunta inocente en la superficie. Una acusación velada en la práctica. Sin datos, sin inteligencia de campo, sin propuestas concretas, está cuestionando la gestión del hombre más competente de los 7 reinos. Lo hace impulsada por la ansiedad, no por el análisis. Por la emoción, no por la estrategia. Tywin no se defiende. Hace algo más inteligente. Responde con una pregunta. Le recuerda que cuando Catelyn Stark capturó a Tyrion, a quien él desprecia profundamente, inició una guerra entera para recuperarlo. No porque amara a Tyrion, sino porque un Lannister capturado sin consecuencias es una invitación a que el mundo entienda que los Lannister pueden ser capturados sin consecuencias. La reputación de la casa vale más que cualquier sentimiento personal. Si hizo eso por Tyrion, ¿qué cree Cersei que está haciendo por Jaime? Cersei da la respuesta correcta. Dice que él inició una guerra, pero no capta la profundidad de la lección. Entiende el dato superficial, la acción visible. No entiende el principio que la motiva, la lógica de largo plazo que convierte cada decisión de Tywin en una pieza de algo mucho más grande. Esa diferencia, entre repetir un hecho y comprender su raíz, lo es todo. Tywin intenta cerrar la reunión. Cersei no se mueve. Y aquí es donde decide jugar su carta más importante. Afirma que ella es quien más ha absorbido sus enseñanzas, que ha vivido cada lección que él impartió, que ni Jaime con su espada ni Tyrion con su lengua se comparan a lo que ella puede ofrecer. Lo dice con la convicción de alguien que lleva años ensayando ese argumento frente al espejo. Tywin escucha, y en lugar de rebatirlo directamente, hace algo más devastador: la desafía a demostrarlo en tiempo real. Muy bien,
Si eres tan capaz, contribuye. Dime algo que no sepa. Dame algo útil. Es una trampa perfecta. No porque sea deshonesta, sino porque es absolutamente justa. Y las trampas justas son las más difíciles de esquivar. Cersei responde que los Tyrell son un problema. Silencio. Los Tyrell son la razón por la que Desembarco del Rey no cayó en la batalla del Agua Negra. Son el ejército que giró el resultado de ese enfrentamiento cuando todo estaba perdido. Son el suministro de alimentos que mantiene viva a una ciudad al borde del colapso. Llamarlos un problema no es análisis político, no es estrategia, es un sentimiento personal, una rivalidad femenina disfrazada torpemente de razonamiento de Estado. Tywin lo desmonta con hechos concretos, sin adornos, sin crueldad innecesaria, solo con la fría arquitectura de la realidad. Pero Cersei tiene un argumento de respaldo, algo que cree que es su as en la manga. Margaery controla a Joffrey, sabe cómo manejarlo. Eso la convierte en una amenaza para la corona. Y aquí Tywin hace algo que corta hasta el hueso. Dice, ojalá supieras hacer lo mismo. No lo dice con el sadismo de quien disfruta hundir a alguien. Lo dice con la frialdad de quien constata un hecho técnico, como un ingeniero señalando que el puente tiene una falla estructural. Y luego añade la frase que define retroactivamente toda la conversación: no desconfío de ti por ser mujer, desconfío de ti porque no eres tan inteligente como crees. Ese momento merece una pausa completa. Durante toda su vida adulta, Cersei ha utilizado el patriarcado como marco explicativo universal de sus fracasos y frustraciones. Y ese marco tiene validez real e innegable. El mundo de Poniente le cierra puertas sistemáticamente por su género, le niega títulos, le impone tutores, le asigna valor en función de su utilidad matrimonial. Eso es real, eso ocurre, eso es injusto. Pero Tywin no está negando esa realidad, está señalando algo diferente y mucho más incómodo. Está diciéndole que ha confundido esa injusticia externa con la única causa de todos sus problemas, que ha convertido una verdad parcial en una armadura que la protege de mirarse con honestidad, que detrás del escudo del sexismo hay decisiones propias, impulsos sin filtro, análisis superficiales y una incapacidad real para pensar más allá del siguiente movimiento. Le quita la muleta, y sin ella, Cersei no sabe cómo pararse sola. Eso es más devastador que cualquier insulto directo, porque un insulto se puede descartar. Un diagnóstico preciso es mucho más difícil de ignorar, aunque lo intentes con todas tus fuerzas. Para entender la profundidad real de lo que Tywin sabe en ese momento, hay que salir de la pantalla y abrir los libros. En Festín de Cuervos, Jaime mantiene una conversación con su tía Jaina Lannister, la hermana de Tywin y la única persona en el mundo conocido que nunca le tuvo miedo. Jaina tiene esa libertad que solo existe cuando alguien ya no necesita nada de ti, ni tu aprobación ni tu protección, y con esa libertad le dice a Jaime algo que lo sacude. Le cuenta que años atrás, durante una cena familiar, ella le dijo a Tywin la verdad sobre sus hijos. No señaló al guerrero más famoso de los 7 reinos. No señaló a la reina regente. Lo miró a los ojos y le dijo que Tyrion era el único que había heredado su inteligencia genuina, su capacidad para leer el tablero completo, su disposición a sacrificar lo emocional en favor de lo estratégico, su crueldad fría y funcional al servicio de un objetivo. Tyrion era el verdadero hijo de Tywin, no en la sangre, en la mente. ¿Cómo respondió el gran león de Roca Casterly? No habló con su hermana durante 6 meses, no porque la odiara, no porque le pareciera una traición, sino porque sabía que tenía razón, y esa verdad era demasiado grande para procesarla en voz alta. Tywin Lannister, el hombre que nunca perdía la compostura, necesitó medio año para poder estar en la misma habitación que la persona que le había dicho lo que él ya sabía en silencio. Cuando Tywin mira a Cersei en esa habitación y le dice que no es tan inteligente como cree, no está siendo cruel por el placer de serlo. Está confirmando en voz alta, quizás por primera y única vez, lo que lleva años cargando como un secreto, que su hija tiene toda la arrogancia del león, pero ninguna de sus garras reales. Toda la apariencia de la ferocidad, pero ninguno de los cimientos que la hacen funcional. Ha imitado sus gestos sin comprender la lógica que los produce. Ha copiado la forma sin capturar nunca el fondo. Es una versión degradada de sí mismo, y él lo sabe. ¿Qué pasa después de esa conversación? Cersei escucha, asiente, y hace exactamente lo que haría alguien que no entendió nada, ignora cada advertencia. Cuando Tywin muere y ella finalmente tiene en las manos
el poder absoluto que siempre quiso, que siempre creyó merecer, que esperó durante toda su vida, hace exactamente lo que su padre predijo que haría. Arma a una institución religiosa que nadie, en su sano juicio, habría empoderado, y esa institución la destruye a ella primero. Destruye la alianza con los Tyrell, el único respaldo militar que le quedaba, por celos personales disfrazados de política. Ignora la deuda, ignora la logística, ignora las consecuencias de segundo y tercer orden. Toma decisiones desde el ego, no desde el tablero, y pierde a sus hijos, uno por uno. El hombre que ella interpretó durante décadas como un obstáculo, como el guardín que le impedía demostrar su valía, era en realidad el único filtro funcional entre sus impulsos y el desastre total. No la frenaba por machismo, la frenaba porque sin ese freno, el resultado era exactamente el que ocurrió. La ironía más amarga y perfecta de toda la saga es esta. Tywin sí tuvo un heredero intelectual, uno que pensaba con su misma frialdad, que entendía las consecuencias encadenadas de cada movimiento, que podía haber gobernado con la misma eficacia despiadada. Era Tyrion. El hijo al que nunca reconoció, el que descartó por orgullo, por vergüenza, por no poder aceptar que su legado viniera envuelto en ese cuerpo. Y tanto Tywin por orgullo, como Cersei por odio, se encargaron de destruirlo antes de que pudiera salvarlos. La casa Lannister no colapsó por la fuerza de sus enemigos, colapsó porque sus propios miembros nunca pudieron mirarse con honestidad en un espejo que no adulara. Eso es, en esencia, lo que la psicología moderna llama efecto Dunning-Kruger, la incapacidad de quienes tienen menor competencia en un área para reconocer precisamente esa falta. La incompetencia es autoblindada, se protege a sí misma. Cersei no podía ver sus errores porque los mismos patrones de pensamiento que producían esos errores le impedían detectarlos. Para reconocer que no sabes jugar ajedrez, primero necesitas entender el ajedrez lo suficiente como para saber lo que te falta. Cersei nunca llegó a ese umbral. Tywin era el único espejo en su vida que no mentía, el único que no tenía incentivos para adularla ni miedo a las consecuencias de decirle la verdad. Y cuando ese espejo desapareció, Cersei quedó rodeada únicamente de reflejos que le devolvían la imagen que quería ver. El resultado fue predecible para todos, excepto para ella. La pregunta que queda flotando después de todo esto es una que no tiene respuesta fácil. ¿Podría Tywin haber salvado su casa si en algún momento hubiera elegido a Tyrion sobre su propio orgullo? ¿Si hubiera sido capaz de separar el amor que no sentía del reconocimiento que sí debía? ¿O el destino de los Lannister ya estaba escrito desde el momento en que Tywin decidió que la apariencia del legado importaba más que su sustancia? Cuéntame en los comentarios.